Muy buenos días, amigos, hermanos. Les habla el pastor Juan José Azorín del Ministerio Restauración y Libertad de Cañuelas. Aquí estoy esta mañana con mi esposa Mabel, que me acompaña, la pastora Mabel, y quiero hablarles directamente al corazón en esta mañana y hablarles de la salvación. Estamos en tiempos donde la gente está necesitando ese consuelo, esa fortaleza. Así que quiero hablarte especialmente a vos, amigo, amiga, que estás atemorizado, que estás con expectativas a lo mejor del futuro, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir a propósito de esta pandemia que nos afecta a toda la humanidad. Así que te quiero decir algo, hay esperanza, y quiero hablarte de eso en esta mañana. Quiero hablarte del único camino que te lleva a la salvación. Por eso quiero comenzar en esta mañana saludando a los hermanos del ministerio, que no podemos congregarnos por ahora, pero estaremos pronto, si Dios así lo permite, de nuevo alabando, adorando al Señor y diciéndole a la gente el único mensaje que es factible en esta mañana. Quiero hablarte de la salvación. Vamos a leer en esta mañana Juan 3:16. Dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay una cosa que quiero que sepas. Dice la palabra de Dios, lo que leyó recién mi esposa. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, el mundo habitado, el mundo donde estamos viviendo, donde estamos realizándonos como seres vivos. A ese mundo Dios lo ama, lo amó, lo ama y lo va a amar siempre, porque para el ser humano que habita este mundo es este mensaje: Dios te ama. Es lo primero que quiero que sepas. Dios te ama y te ama mucho, y por eso te emite este mensaje en esta mañana. Pero antes quiero hacer una oración, pedirle al Señor que Él me guíe a hablar. No quiero hablar de mi propia sabiduría, quiero que el Espíritu Santo sea el que te hable directamente al corazón. Padre, en esta mañana me dispongo a predicar tu palabra conforme a las Escrituras, Señor, mostrándole a la gente el camino de la salvación. Pido que el Espíritu Santo tome control y dominio de mi mente, de mi lengua y de todo mi ser, a fin de que los oyentes puedan recibir la palabra y, en definitiva, tu nombre sea glorificado. Yo te prometo, junto con ellos, darte solo a ti la alabanza, la gloria, el honor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así es, amiga, amigo, Jesucristo, Dios te ama y envió a Jesucristo para que por medio de Él puedas encontrar la salvación. Dice allí seguidamente a Juan 3:16, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelvo a repetir, la palabra mundo aquí es el mundo habitado, es para las personas, es para ti y para mí, es para todo aquel que escuche la palabra de Dios y reciba con fe este mensaje de parte del Padre. Tenemos mucha necesidad en este tiempo de enfermedad, de la pandemia, donde muchos hablan de una cosa, otros hablan de otra, esperan una vacuna, esperan una salida a este mal, y los que están más alejados, los más apartados de Dios, los que nunca creyeron en Dios,
hoy se acuerdan que hay un Dios, se acuerdan que a lo mejor hay una esperanza, pero no está a través de una religión, sino que está a través del Evangelio Santo de Jesucristo. Por eso quiero hablarte en esta mañana, directamente a ti. Quiero decirte que Dios te ama. El primer mensaje que tenés que entender es que Dios te ama. Mucha gente dice, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué existen estas cosas? Te vas a enterar a través de este mensaje por qué ocurren ciertas cosas en el mundo. Dios te ama. Es lo primero que quiero que sepas. No reniegues contra Dios. Si hasta hoy lo hiciste, te pido que prestes atención porque hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde. Mira lo que dice la palabra. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo habitado, sea salvo por Él, por Jesucristo. Por eso en esta mañana lo primero que quiero que sepas es que dice allí en Romanos capítulo 1, le voy a pedir a mi esposa que vaya leyendo. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 al 21. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hallan claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es. Fíjate lo que dice al principio este pasaje. Dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. El hombre ha creado religiones, formas de llegar a Dios. Pero Dios ya llegó al hombre. Dios se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo se hizo carne a través de Jesús para mostrarle al ser humano que es posible vivir como a Dios le agrada. El ser humano le dio la espalda a Dios desde el principio, desde el huerto de Edén. Le dio la espalda y le sigue dando la espalda y pretenden que Dios los bendiga. Por eso Dios dice que el culpable de todo esto, el culpable de los males que pasa a la humanidad, no es Dios, es el hombre, es el ser humano. Hablo del hombre genéricamente, hombre, mujer, no importa el que sea. Es el ser humano el que hace daño, es el ser humano el que rompe, es el ser humano el que daña, el que odia, el que se venga, el que derrama sangre, el que hace las guerras. No, Dios no es. Dios no es. Dios te ama. Por eso dice que de tal manera lo amó a este mundo habitado que envió a Jesús. Él te ama. Pero hay una cuestión, tenemos que reconocer que la culpa de todo lo que ocurre, de las enfermedades, de la guerra, de los terremotos, de los maremotos y todo aquello que pueda causar daño a la humanidad, es culpa directamente del ser humano. Y dentro de esa culpabilidad estamos cada uno de nosotros. Nadie es inocente. Vamos a ver lo que dice allí el pasaje en Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí está. Todos, ¿qué dice? Pecaron. Todos pecaron. Todos pecaron. No dice pecó el hombre de antaño, pecó Adán y los que siguieron después de Adán siguieron pecando. Siguieron pecando. Pero es más, dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo es que dice allí el pasaje que sigue? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que tenemos que reconocer es que no hay justo ni aún uno. Que haga lo bueno, nadie hace lo bueno. Todos tenemos una tendencia, una inclinación al mal. Fíjate algo maravilloso que yo he observado hace mucho tiempo. Cuando un niño todavía no empieza a hablar, lo primero que hace cuando papá o mamá le dicen algo es esto. Hacer no con la cabeza. Y la primer palabra que aprende el niño antes que papá y mamá es no. Es el espíritu de rebeldía que está en el ser humano. Fíjate, quizá no te diste cuenta nunca, pero la primer palabra que habla un niño antes que papá o mamá es no. Primero empieza con los gestos, no. Y luego con las palabras. Y a medida que va creciendo, lo hace con los hechos. Cuando ya sos adulto, cuando somos adultos, tenemos una inclinación a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque todos estamos destituidos, porque no hay quien haga lo bueno. Todos, dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, hay que reconocer que somos pecadores. Pecadores. Y la paga del pecado, ¿qué dice allí el siguiente versículo? Precisamente, que la paga del pecado es muerte. Ahí está. La paga del pecado es muerte. Claro, en la antigüedad mataban directamente por la ley, pero ahora no se mata porque uno desobedezca a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en realidad, cuando Dios le dijo eso a Adán, lo que Adán consiguió y la humanidad lo heredó es la muerte espiritual, el alejarse de Dios, el vivir sin Dios, el vivir sin tenerlo en cuenta, sin adorarlo, sin respetarlo. ¡Wow! ¿Cómo podemos decir que creemos en Dios cuando no lo respetamos, cuando no lo adoramos, cuando en lugar de adorarle a Él en espíritu y en verdad, como dice allí la Escritura, adoramos imágenes, nos inclinamos ante estatuas de piedra, de bronce, de yeso, de madera? Se adora a un muerto, se le rinde culto a los muertos, creyendo que ese muerto me va a traer paz, me va a traer salud. Puede ser que entre comillas, te traiga alguna salud. Pero ¿sabes una cosa? Perdón. Lo único que el ser humano necesita, ya que el pecado nos condena y somos dignos de muerte, lo único que nos salva de esa condenación, de esa muerte eterna, de esa separación de Dios, es la fe en Jesucristo. Pero el Jesucristo, no el Jesucristo histórico, el Jesucristo que es Dios hecho carne, el Jesucristo que fue a la cruz, que murió y resucitó, el Jesucristo que está vivo. Nosotros no creemos en un Cristo que está crucificado. La cruz está vacía, la tumba está vacía. Cristo vive para siempre.
para mostrarnos que la fe en Él nos da la vida eterna, porque dice que seremos semejantes a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir? Que Él murió, cargó los pecados tuyos y míos, de toda la humanidad, pero resucitó, trajo una nueva vida. Él vive para siempre y quiere que tú y yo tengamos esa misma vida eterna. Ya no en concupiscencia, ya no en codicias, en elecciones engañosas, no más con odio, con venganza. Es verdad, tenemos hombres y mujeres corruptos en este mundo, tenemos gobernantes corruptos, tenemos reyes corruptos, tenemos políticos corruptos, tenemos hombres comunes, corruptos. Nosotros mismos teníamos pecado. Pero sabes una cosa, un día conocimos el Evangelio de Jesús. Creímos en Él. Nos entregamos, nos rendimos, reconocimos primero que éramos pecadores y que merecíamos la muerte, la condenación eterna. Quiero decirte algo, la condenación eterna no solamente es separación de Dios, es condenación en el infierno, que muy pocas veces se predica o se enseña, pero que Dios lo creó para Satanás y sus ángeles. Ese mismo infierno fue creado para condenar a los que se apartaron y están en contra de lo que Dios manda. Tenemos otro pasaje donde nos habla que hay un solo camino. Juan, capítulo 14, Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí tenemos bien claro, el único camino para llegar al Padre se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hay un abismo entre Dios y los pecadores, entre Dios y los hombres. Ese abismo solamente lo puede cruzar un puente. Ese puente se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solo atravesando ese camino, que es Él mismo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es Magdalena, no es otro ser humano. Ha habido a lo largo de los siglos mujeres y hombres muy piadosos, de los cuales deberíamos aprender, pero no adorarlos. El único que merece nuestra adoración es Dios encarnado, llamado Jesús, Jesucristo, el ungido de Dios. Él fue escogido como la única o el único puente, el único camino para llegar al Padre. No hay, no escojas más, no elijas más, no son las religiones. Se llama Jesús. Todo el mundo lo nombra, pero pocos lo quieren. Y a esos Dios está esperando, y entre ellos estás tú. Un día yo también estuve perdido. No era drogadicto, no era borracho, no era un asesino, no, pero estaba alejado de Dios. Estaba en una religión tradicional que nada tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando Él vino a mi vida, cuando yo le dije, entra en mi corazón, Él vino. Porque hay algo maravilloso. Cuando vos le pedís de corazón a Dios, Señor, ven a mi vida, Él viene. Él no te rechaza. Él viene. Porque te ama y quiere sacarte de la condenación. Él es el único mediante el cual poder recibir perdón. Seguimos. Dice allí, además de que es el único camino, no hay otro nombre. ¿Cómo dice allí? Hechos 17, del 29 al 31. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata,
o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es. ¿Sabes una cosa? Dios no te reprocha. ¿Por qué nunca creíste en mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora vas a ver lo que va a haber. No, Dios no te amenaza. Dios te ama y te está esperando. Él te muestra el camino a través de Jesucristo. Y dice que, también dice, Él pasa por alto los tiempos de esa ignorancia. Él entiende, Él comprende que lo hicimos por ignorancia. Porque nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos quizás nos enseñaron un camino que no era el correcto. Ellos también fueron en ignorancia. Pero a lo mejor ya no están en este mundo, pero vos y yo estamos. Y si estás todavía en ignorancia, este es el día para que entiendas que Jesús te está llamando. Porque va a venir un día, pronto viene, donde Dios juzgará a los que le aceptaron, a los que recibieron, pero rechazará y pondrá del lado de Satanás a todos aquellos que le rechazan y dan la espalda y hacen todo lo contrario a lo que Él manda. Y Él manda que se amen unos a otros. Ya no hagas más guerra. Ya no hables mal de los demás. Ya no enjuicies a los gobernantes. Porque Él nos manda que tenemos que orar por los gobernantes. Aunque sea el peor de los gobernantes. No maldigas. Mía la venganza yo pagaré, dice el Señor. Quizá no seas drogadicto. Quizá tenés un vicio. Alcohol, droga, o quizás no, como yo no tenía eso. Pero hay un vacío en el corazón que te hace decir, tengo miedo. Yo quiero decirte que el único que puede quitarte el miedo se llama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él ya pasó por la muerte y la venció. Él está vivo y te llama para que vos, mujer, para que vos, varón, para que vos, joven, para que vos, anciano, para que vos, niño, le escuches y le digas, Señor, yo quiero la salvación que ofreces. ¿Y sabes qué te dice Él? Bien, abre sus brazos y quiere abrazarte. Quiere decirte, ven, porque el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Aleluya, Él no te va a echar afuera. Quizás hubo otros que te rechazaron, hubo otros que te avergonzaron, hubo otros que te hirieron, que te lastimaron, que te golpearon. El Señor te dice en esta mañana, ven a mí, ven a mí. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Quizás estás en el último momento de tu vida, padeciendo una enfermedad. Quiero decirte que Jesucristo llevó a la cruz todas nuestras enfermedades, dice la Biblia en Isaías 53:5, y por sus llagas fuimos curados. ¿Querés venir para ser salvo? No importa cuál sea tu estado actual. Yo te voy a contar rápidamente una breve historia de un niño ya grandecito que hizo un barquito, tipo velero así, y vivía cerca de un arroyo él, y lo llevó al arroyo, y todos los días él lo hacía navegar un tiempo, lo tenía con un hilo largo, con una soguita larga, y todos los días él disfrutaba viendo cómo ese barquito navegaba en esas aguas tranquilas. Un día vino una correntada muy fuerte, arrastró el barquito ese y se le soltó de las manos al niño.
y lo perdió. Desapareció. Y este niño lloraba amargamente. ¿Sabes una cosa? Andando el tiempo, él andaba por el pueblo y vio en la vidriera de una juguetería un barquito que le llamó la atención. Y miró y dijo: oh, me parece que ese es mi barquito. ¿Cómo llego hasta acá? Entró y le dijo al dueño de la juguetería: señor, ese barquito es mío. Yo lo hice. Me acuerdo bien, lo veo bien porque yo sé cada detalle de ese barco. El hombre lo miró serio y con las manos en jarra le dijo al niño: jovencito, si quieres ese barquito tendrás que pagarlo. ¿Y cuánto vale? Tanto. Y se alejó y le tuvo que pedir al padre el dinero. Y le dijo: papá, encontré el barquito que había perdido, pero necesito dinero para recuperarlo, porque está en una juguetería. El padre, conmovido, porque sabía el sufrimiento de ese niño por el juguete que había perdido, le dio el dinero. El niño fue a la juguetería y le dijo: señor, voy a llevar el barquito. ¿Trajiste el dinero, niño? Sí, señor, sírvase. Y el hombre le dio el barco y el niño salió feliz de la vida. Pero dijo una expresión que quedará grabada quizá también en tu corazón, porque él dijo algo maravilloso. Lo miró al barquito así en sus manos y le dijo: yo te hice y yo te compré. ¿Sabes una cosa? Dios te hizo, Dios te formó en el vientre de una madre y Él te compró. ¿Sabes cómo? Con la sangre de Jesús, para que vos no pierdas la vida eterna. Así como el barco de este niño, seguramente tu vida fue arrastrada por la corriente de este mundo, fue arrastrado a los vicios, fue arrastrado a la enfermedad, fue arrastrado al desasosiego, a la amargura, al odio. Pero hoy Dios te dice lo que ese vendedor le dijo al niño: si quieres, tienes que pagar el precio. Pero aquí hay una diferencia. Hay alguien que ya pagó por ti. Se llama Jesús. Él ya pagó. No tenés que pagar por tus pecados. Él te perdona. Él te hace una nueva persona, una nueva criatura. Si estás dispuesto y querés recibir el don de la vida eterna a través de Jesús, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza en reverencia. Si puedes arrodillarte, mejor. Pero repite conmigo esta oración. Señor y Dios, estoy en tu presencia. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho carne, que murió por mí en la cruz del Calvario, pero que resucitó y tiene vida eterna. Y esa vida eterna me la ofrece hoy. Yo lo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como el Rey de mi vida. Lléname con el Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, amigo, si has hecho esta oración, tu vida ya mismo cambió. Ya tenés expectativa de vida. No mires más el pasado. No vuelvas al pasado con tus pensamientos. Antes a lo mejor pensaba: ¿quién me va a perdonar? No tengo descanso. Tenías una mala conciencia. Tenías gente que te acusaba. Tenías amarguras, odio. Si tenés algo contra alguien, perdonalo. Perdoná.
Dios se va a hacer cargo de tu situación, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Yo pido orar por tu vida. Quiero orar allí donde estás. Levanta tu mano al cielo, cerrá tus ojos. Yo quiero bendecirte. Padre de Dios y de misericordia, en esta mañana bendigo a estas personas que han escuchado el mensaje. Señor, y a los que han aceptado a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, yo los bendigo y te pido que los sanes a los enfermos, que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada corazón y que los prosperes en todo lo que emprendan, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo y seguimos en cuarentena. Cuídense, pero sepan algo, Dios los ama y los cuida. Que Dios les bendiga.